ajustado bien porque pensé que esto era una transmisión que tenía que ir duro y lo apreté a fuego con el... Y me fui a la mierda. Vamos a comentar rápidamente qué es el diferencial y por qué nos está dando tantos problemas. El diferencial es la respuesta a un problema bastante simple y a la vez complicado. Y es que todos los coches lo montan, incluido el tuyo. Yo, por ejemplo, descubrí bastante tarde que hasta los coches de tracción delantera los tiene que montar. Así que vamos a ver por qué es necesario que un coche lleve un diferencial. El sistema más sencillo para que un coche pueda andar es unir las dos ruedas a través de un eje y que sea un sistema solidario. A su vez, podemos usar el motor para empujar en cualquier punto de este eje. Cosa que va estupendo hasta que tienes que coger una curva. Como vemos, la distancia que recorren las dos ruedas es diferente entre una y la otra. Como estamos montando un eje solidario, una de las dos ruedas no puede igualar el ritmo de la otra, haciendo que una de las dos vaya dando saltos y derrapando para igualar el giro. El caso es que se intentaron varias soluciones, como poner el motor directamente a una rueda y que la otra girase libremente, pero tenía un problema bastante gordo y es que cuando esa rueda perdía la tracción, el coche quedaba inmovilizado. Así que se inventó el diferencial, que permite que la energía del motor empuje las ruedas y cuando es necesario estas giren libremente entre sí si la situación así lo requiere. El funcionamiento es terriblemente complejo a simple vista, de hecho asusta cuando ves un diferencial por primera vez, pero es bastante fácil de entender una vez que entiendes el concepto. Os dejamos aquí abajo un link a un vídeo donde se explica muy bien y en cuanto veáis la idea lo entenderéis al momento. Bien, acabamos de sacar el diferencial. Ya hemos desmontado todo, hemos dejado que escurra el aceite y eso, que si no es un puto desastre. Y para que veáis un poco cómo funciona, esto de aquí es la carcasa, ¿vale? Esto iría así y por aquí entra el túnel, de transmisión con el giro y luego aquí va un eje en este sentido hacia las ruedas. Entonces aquí dentro van alojadas, bueno, va alojado muchas cosas, pero principalmente, ¿desde ahí se ve? Sí. Tiene abajo un rodamiento que es este de aquí. Ahí sí. ¿Se ve un poco? Bien. Vale. Y luego esta cosa de aquí, que es de otro colorín, es la pista de este. O sea, esto es como un cono. Y entra... va ahí. Entonces esto gira sobre esa pista y sobre esta. La cosa es que entonces quedamos en que aquí hay un rodamiento y como a esta altura hay otro. Y luego tú tienes una tuerca, porque esto va aquí que es la tapa. Aquí es donde se atornilla el árbol de transmisión. Entonces, entre estas dos cosas va esta arandela de aquí. Arandela que se destroza. La cosa es que se deforma plásticamente. Entonces va esto aquí, aquí el rodamiento y esto aquí arriba. Y esto con el rodamiento aquí, es que no hay nada. Imaginemos que esto es el rodamiento, ¿vale? Ahora no sale. Entonces tenemos piñón, rodamiento 1, la cosa que se destroza, rodamiento 2, como si fuera ahí, y el chirimbolo este, que va así. Y luego aquí arriba lleva una arandela y una tuerca. Esta tuerca, cuanto más la apretamos, más junta el rodamiento 1 con el rodamiento 2 y esta arandela se deforma, se va abriendo como hacia los lados. Y la cosa es que eso es cuánta de fuerza está haciendo la tuerca entre estas dos piezas, porque si ahora quitamos este rodamiento vemos que ahí queda un hueco y en todo eso es el margen que tenemos para apretar. El problema es que si lo hemos apretado demasiado, esta arandela se ha deformado hasta estar los dos rodamientos en la posición más junta que pueden estar. Y si lo aflojamos, aunque esto vaya hacia atrás, esta arandela ya no va a estar separando los dos rodamientos, sino que se va a quedar como si esto estuviera aquí abajo. Eso se llama precarga de los rodamientos y es lo que hay que ajustar con la herramienta dinamométrica, porque como son conos, bueno, y porque son rodamientos, da igual, cuanto más apretados estén, más resistencia hacen al avance. Y esto es lo que mides tú cuando está esto puesto aquí. Bueno, mira, vamos a montarlo así un poco para que se vea.
Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Como por ahí, más o menos. Y entonces para esto necesitábamos la dinamométrica maravillosa. Si nosotros ahora hacemos esto así, vemos que la resistencia es mínima. Pero si apretamos esto, vemos que ahora llega a 1 continuo, a 1 newton metro continuo. Pues la cosa es que, bueno, no me acuerdo por dónde iba. Da igual, que el chisme ese no estaba ajustado bien. No estaba ajustado bien porque pensé que esto era una transmisión que tenía que ir duro y lo apreté a fuego con el... Y me fui a la mierda. Entonces esto, a ver, no sé si se escucha. Que ahí hay como un algo como que... Pues claro, esto a esta velocidad es... O sea, es que no va ni a ralentí. O sea, esto gira toda hostia. Y esto es parte de lo que suena. Claro, cuando vas a 100 pues te vienes una fiesta encima que no te lo crees. Luego aquí van las cosas estas. Esto es un diferencial solo el diferencial. Cuando dicen no, he cambiado el diferencial, es esto de aquí. Y esto es un diferencial abierto con sus planetarios y sus cosas. Y esto es uno igual que el de serie, pero soldado. ¿Se ve ahí la soldadura un poco? No le da la luz, gira un poco. Ahí. Bueno, y se ven los pegotes y todo. Sí. Entonces la cosa es que aquí, claro, no hay diferencia de velocidades entre una rueda y otra. Pues la historia es que esto, también cada uno de sus rodamientos lleva su propia pista. Va aquí montado. Y lleva estas cositas de aquí. Y no sé por qué da tanto por culo para entrar. Entonces, el diferencial lleva sus propios rodamientos, que son iguales que los del piñón, y también lleva dos, lleva uno aquí y otro al otro lado. Y luego aparte lleva estas arandelas de ajuste, que lo que hace es que al apretarlas o alejarlas, si aprietas una y aflojas la otra, desplazas el grupo del diferencial hacia un lado o hacia otro, acercando o alejando los dientes de la corona respecto del piñón. ¿Se ve el piñón desde ahí? No, el que está ahí abajo. Vale, sí. ¿Ahí se ve? Bien. Entonces lo que haces es dos cosas. Por un lado, este es el derecho, este es el izquierdo. No vamos a perderlo. Y esto lo vamos a sacar ya. Bueno, pues por ahí va. Lo que haces es, por una parte, desplazar el diferencial hacia la izquierda o la derecha, haciendo que la distancia entre los dientes de la corona y del piñón sea más corta o más grande, y cuando ya esa distancia la has dejado a la que debería estar, lo que haces es apretar más o menos los rodamientos. Eso también tiene otra precarga, y luego al final lo que se hace es que cuando está todo montado se mide la precarga en conjunto con esto de aquí también. Entonces imaginaos que si no había herramienta, pues no miramos eso en ningún momento. Y así fue como nos cargamos una de las piezas más caras del coche. Mira, se ve por este lado. El caso es que estamos mirando. Como hacia arriba, o sea, perpendicular a la cara esa del diente. No sé si me explico. Y que le medio de la luz. ¿Lo ves? Sí, sí. Eso es lo que se tiene que ver. Si lo acercamos mazo, ¿se sigue viendo? No. Hay una distancia mínima de enfoque. Dale al zoom ese mega brutal. La cámara no deja hacer el zoom que necesitamos grabando. Vaya. ¡No! Pero estamos viendo que, fíjate, tío, está destruido. Y parecía liso, ¿eh? Sin el zoom dramático. Esto es zoom dramático y no lo del Instagram, coño. A ver si aprendemos. Porque es un drama. Porque son muchos euros. Joder, sí está machacado, ¿eh? Como si llevaras un aspirador detrás. Bueno, pues acabamos de ver por qué sonaba tan brutalmente alto. Y es que lo hemos estado usando cuando no había que usarlo. Lo rompí porque lo rompí yo. Y además lo estuvimos usando. O sea, cuando en el vídeo del circuito que dentro del coche suena altísimo, no
no suena altísimo porque llevemos transmisión de competición ni nada, suena altísimo porque el diferencial estaba roto. Y los rodamientos cuando van rodando mal pues suenan así. Pero bueno. Así que lo damos de baja hasta que tengamos uno nuevo. Sí. Está en mantenimiento. Bueno. Pero bueno. Habrá que hacer zoom dramático. Tú dirás. Pues ahí, ¿no? Partir en 0, Bueno, mira, tío, se queda ahí, lo sacamos con la de impacto. Toma por culo. A mamá. Resumiendo, que está roto.